Buenos días a todos. Les damos la bienvenida al lanzamiento del Plan de Sostenibilidad de Repsol Colombia, en el marco del cual desarrollaremos el conversatorio Objetivos de Desarrollo Sostenible, Retos y Oportunidades. Les informamos que este evento será grabado. A continuación, le doy la palabra a nuestro director de Repsol en Colombia, el señor Luis García. Muchas gracias, Patricia. Buenos días a todos. En nombre de Repsol y en el mío propio, reciban todos un cordial saludo y muchas gracias por participar en este evento de lanzamiento de nuestro Plan de Sostenibilidad Repsol 2020. Este plan plasma el compromiso de la empresa para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Como ustedes podrán conocer en unos minutos, en el plan están cada una de las acciones que nos hemos comprometido a cumplir para este año. Por ello, doy la bienvenida a nuestro conversatorio Objetivos de Desarrollo Sostenible, Retos y Oportunidades. Consideramos que este espacio de diálogo y discusión es especialmente importante ya que se produce en una coyuntura difícil de la economía mundial y particularmente de la economía de nuestra región y del país, donde los objetivos de desarrollo sostenible son la hoja de ruta para coordinar las acciones que permitan la recuperación mundial en torno a temas comunes. Quiero dar la bienvenida a quienes nos acompañan en este conversatorio en representación de la Academia, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, de la industria y de las comunidades indígenas. Agradezco de manera especial al PNUD por el liderazgo que desempeña para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en la moderación del conversatorio. Estamos seguros que este conversatorio será una oportunidad de diálogo e intercambio de ideas que contribuirá al conocimiento y logro de nuestros objetivos comunes. A continuación, me permito presentarles nuestro Plan de Sostenibilidad Colombia y su contribución con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En Repsol contribuimos al desarrollo sostenible tratando de satisfacer la demanda creciente de energía, imprescindible para la realización de los derechos fundamentales de las personas y creando valor en el corto y largo plazo. Los planes de sostenibilidad son planes de acción públicos y anuales que buscan dar respuesta a las preocupaciones de nuestros grupos de interés a nivel global y local. El Plan Global de Sostenibilidad es la hoja de ruta a partir de la cual se despliega nuestro plan local que incorporan además compromisos relacionados con nuestra operación en Colombia. El plan se articula en torno a los ejes del modelo de sostenibilidad de Repsol en los siguientes aspectos: ética y transparencia, como pueden ver ahí, personas con los ODS que son afectados, operación segura, medio ambiente y cambio climático. Las acciones que comprometen este plan fueron definidas teniendo en cuenta nuestro contexto local y contribuyen a apoyar la Agenda 2030, al abordar 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se ven reflejados en las 15 acciones comprometidas para este año. Los invito a conocer con mayor amplitud nuestro Plan de Sostenibilidad Colombia 2020, ingresando en la sección de sostenibilidad de la página repsol.com. Muchas gracias a todos por acompañarnos y sin más preámbulos le doy la palabra a Patricia Lagos, gerente de Relaciones Institucionales de Repsol Colombia. Muchas gracias. Bueno, y con este preámbulo damos la bienvenida a nuestros panelistas e invitados que el día de hoy nos acompañan. María Eugenia Rinaudo, coordinadora de sostenibilidad de la EAN. Adriana Chisacá, gerente de Asuntos Ambientales, Sociales y de Seguridad de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Armando Balbuena, líder indígena, expresidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia, declarado Sabio de la Humanidad por la UNESCO. Fernando Ruiz Fernández, nuestro director de Sostenibilidad Corporativa de Repsol. Y en la moderación nos apoyará Javier Pérez, gerente del área de reducción de pobreza e inequidad del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Los invitamos a hacer sus preguntas por el chat, las cuales al finalizar daremos un espacio para resolverlas.
Sin más preámbulo, le doy la palabra a Javier, que nos dará una introducción sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como punto de partida para el panel. Bienvenidos. Muchas gracias, Patricia y Luis, por esa introducción. Nuevamente, desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, agradecemos a Repsol por este espacio y por tomar la iniciativa de visibilizar los aportes de cada uno de los sectores frente a este gran reto que es el cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS. Un saludo muy especial a todos los que nos acompañan en esta mañana y en particular a este panel de lujo que tenemos para discutir los retos y las oportunidades de los ODS, en particular en la coyuntura actual que enfrenta el mundo ante la pandemia del COVID-19. Me gustaría empezar con un poco de contexto frente a lo que simboliza la Agenda 2030 y la nueva Agenda de Desarrollo Mundial, que en el 2015 más de 190 países a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas se comprometieron para definir una hoja de ruta muy específica en materia de cumplir con un desarrollo sostenible y equitativo en términos económicos, sociales y ambientales. Y ahí se establecieron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que hoy conocemos, que tienen 169 metas específicas. Colombia no fue ajeno a ese entorno y a ese contexto y de manera muy rápida se comprometió a través de sus últimos 2 planes nacionales de desarrollo en cumplir las metas establecidas en estos ODS e incluso a través de un documento de política pública de largo plazo, como fue el COMPES 3918 del 2018, estableció la ruta de cumplimiento para cada uno de esos indicadores para lograr cerrar esas brechas a 2030. Hoy en día existe una institucionalidad fuerte y comprometida con el cumplimiento de los ODS en el país, que integra tanto al sector público, al sector privado, a la cooperación internacional en un ámbito de implementación de dicha agenda. Es la Secretaría, a través de la Secretaría Técnica de la Comisión Interinstitucional, la maneja el Departamento Nacional de Planeación y ahí se han hecho los seguimientos específicos al cumplimiento de estos objetivos. Es importante resaltar que hoy en día hay un compromiso generalizado por el cumplimiento de los ODS y incluso en Colombia ha tenido reconocimiento internacional por bajar el cumplimiento de esta ruta de los ODS a nivel territorial. Una buena parte de los planes de desarrollo territorial que hoy en día se están terminando de formalizar cuentan con cumplimientos, metas específicas de la agenda de los ODS. Por otro lado, para ver el estado actual del país en cuanto a los ODS, el índice de los ODS para el año 2019 señaló que Colombia ocupa el puesto 67 a nivel mundial en materia de los logros alcanzados de la Agenda 2030. Para tener un referente, los países de mayor puntaje, por ejemplo, Dinamarca, Suecia, están arriba de 85 puntos, mientras que los países que más rezagos presentan, por ejemplo, aquellos de África subsahariana, están por debajo de 40 puntos. Los mejores resultados para Colombia en materia de los ODS se encuentran en los ODS 7 en materia de energía asequible, el ODS 11 ciudades sostenibles y el ODS 13 cambio climático. Sin embargo, hay desafíos muy importantes para el caso colombiano. En particular, Colombia tiene bastantes desafíos en materia de inequidad y el cumplimiento, por ejemplo, del ODS 2 que tiene que ver con hambre cero. Y por otro lado también el ODS 10 en materia de las desigualdades y también el ODS 10 en materia de sostenibilidad y uso sostenible del suelo. Este tipo de desafíos se profundizan o se vuelven mucho más importantes ante la actual situación y la pandemia del COVID-19.
¿Por qué? Porque más allá de que presentamos unos desafíos para cumplir las metas que nos habíamos puesto a 2030, lo más importante es que hoy en día estamos ante un riesgo muy elevado de retroceder en los avances que hemos hecho en los últimos años en esta agenda. Así que yo creo que parte de lo que vamos a oír de nuestro panel en el día de hoy es identificar cuáles son los retos, las oportunidades y los mecanismos que nos van a evitar echarnos hacia atrás en el cumplimiento de la Agenda 2030 y lograr cumplir las metas que nos habíamos establecido para los ODS. Sin más preámbulo, pues me gustaría oír de nuestros panelistas cómo han pensado y cuál es la importancia que le dan a los ODS y cómo desde sus diferentes sectores estos ODS pueden ser una hoja de ruta específicamente en la situación actual para lograr nuevamente un país mucho más equitativo, sostenible y que supere las hoy en día retos que tenemos en materia de inequidad y desarrollo sostenible en el país. Entonces, muchas gracias por este espacio, a Repsol por el compromiso que ha tenido con el cumplimiento de la Agenda 2030 y desde el Sistema de Naciones Unidas les agradecemos este espacio y le damos la palabra a nuestros panelistas para que nos comenten cuál es su visión sobre estos compromisos. Me gustaría iniciar con María Eugenia, que nos cuente desde su sector cómo ven esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, y bueno, muy buenos días, tardes a todos. Para mí es un placer estar acá hoy con ustedes y pues estar en representación de la Universidad de AN. Yo, para responder muy brevemente a tu pregunta, creo que nos encontramos en este momento en una etapa de vértigo planetario. Hay mucha fragilidad de todo tipo, desde el sistema ambiental, sistema económico, sistema social. Eso lo hemos también evidenciado pues con un poco lo que tú estabas contando, con el tema del cumplimiento de los ODS y las tendencias de cumplimiento de los ODS en los próximos años. De hecho, recientemente el Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina emitió el índice de ODS para mirar exactamente pues cómo estábamos, y realmente hay unos ODS que están bastante comprometidos, ¿no?, con el cumplimiento, sobre todo el de reducción de pobreza, hambre cero, trabajo decente, en fin. Desde el sector puntualmente de la academia, pues obviamente hemos visto con gran importancia esto, y lo que hemos podido hacer es tratar, digamos, de sacar las oportunidades o las ventajas, digamos, de esta crisis, enfocando siempre la importancia y la necesidad de poder contemplar la sostenibilidad como una salida a la crisis, ¿no? Y para eso incluso el 5 de junio lanzamos nuestra política de sostenibilidad y emprendimiento sostenible de la Universidad de AN. Es un documento que marca la hoja de ruta muy puntualmente para la Universidad de AN, pero también, digamos, nuestro querer es que lograremos incidir prácticamente en todo el sector académico. Incluso a nivel nacional e internacional. Tenemos una visión muy interesante también de emprendimiento sostenible. De hecho, con toda esta coyuntura también hemos visto cómo diferentes tipos de negocios se han podido de alguna u otra forma reinventar, ¿no?, con sus modelos que habían venido, digamos, de alguna u otra forma liderando antes. Se han podido reinventar e inclusive transitar hacia la sostenibilidad de alguna u otra forma, o en el proceso, digamos, de la transición hacia la sostenibilidad. Entonces yo creo que más que nunca hoy el rol del sector académico es muy importante para la generación de conocimiento, para el acompañamiento incluso a emprendedores, a empresas que de alguna u otra forma quieran buscar esa transición hacia la sostenibilidad, y por supuesto, digamos, para ser referentes en materia desde la academia en materia de sostenibilidad y pues en nosotros muy específicamente también emprendimiento sostenible. Muchas gracias, María Eugenia. Adriana, y cuéntanos desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ¿cuál es la visión frente a la consecución de la Agenda 2030? Bueno, Javier, muchas gracias y muchas gracias a Repsol
por la invitación. Es el tercer año que los acompaño en este espacio, un poco diferente este año debido pues precisamente a las condiciones particulares que estamos viviendo, no solo como país, sino en el mundo entero. Realmente desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos el cumplimiento de los ODS es fundamental. Nosotros estamos muy alineados a la política del gobierno, que como precisamente lo decía Javier, el gobierno nacional ha estado comprometido con el cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030 y asimismo pues la Agencia Nacional de Hidrocarburos está alineada a este mismo compromiso como país y como sector. Es importante también afirmar que no solo está desde el COMPUES, sino desde el propio Plan de Desarrollo 2018-2022, en donde los Objetivos de Desarrollo Sostenible son el eje fundamental para la formulación y aprobación del mismo. Nosotros desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos tenemos un mecanismo o una cláusula específica de inversión social dentro de los contratos, que son los programas en beneficio a las comunidades, que lo que busca precisamente es el desarrollo sostenible de los territorios por medio de una inversión social obligatoria que la Agencia Nacional de Hidrocarburos le hace auditoría y seguimiento para verificar que efectivamente cumpla con todos los requisitos de sostenibilidad. Y en las últimas minutas, la minuta ha ido evolucionando a medida que han pasado los años y estas últimas minutas están alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible y es una de las obligaciones que tiene precisamente la minuta contractual y estos PVCs. Nuestra función desde la ANH es verificar que estos PVCs cumplan con esas características y que efectivamente no solo le generen a la empresa un beneficio o a las comunidades un beneficio muy puntual, sino que realmente sean sostenibles. Esto también obviamente de las manos de los gobiernos locales, que finalmente son los que tienen definidos en sus planes de desarrollo las actividades y los programas que deben, que son prioritarios para el desarrollo propio de los municipios y asimismo pues a nivel departamental. Nosotros somos un eje articulador y como sector consideramos y sabemos que somos un sector que impulsa el desarrollo y la competitividad del país, pero para eso precisamente tenemos que estar trabajando muy de la mano con las empresas, verificando que el cumplimiento de estos programas, como les digo, estén muy encaminados al cumplimiento propio de estos objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias, Adriana. Ahora me gustaría darle la palabra a Armando como líder de las comunidades indígenas y también sabio de la UNESCO. ¿Ustedes cómo ven la Agenda 2030, el cumplimiento y los desafíos que hoy enfrenta dicha agenda de desarrollo a nivel mundial en esta pandemia que estamos viviendo? Armando, creo que tienes el micrófono apagado. Hay que tener en cuenta los siguientes factores. La biodiversidad de los pueblos en Colombia, que son los bosques, el agua superficial, subterráneas y todo lo relacionado a flora y fauna. Uno, las formas del país en estos 200 años y además las afectaciones directas e indirectas del cambio climático, que de una u otra manera han repercutido en los pueblos, en las economías de los pueblos, que son distintas. Una es la economía republicana y el de las empresas, el gobierno, y otros son las economías milenarias de los nómadas, seminómadas y sedentarios.
en el caso de los indígenas. Nosotros tenemos una economía diferente, muy relacionada, articulada al ecosistema. Y por lo tanto, el sistema alimentario depende de dónde estemos, ya sea en el desierto o en el bosque, en los llanos o al área andina. Y todas ellas dos, la economía y el sistema alimentario, es la base o la parte fundamental de nuestra estructura cultural. Afectar las dos o cualquiera de las dos, lógicamente trae consecuencias a la desestructuración cultural. Todos tenemos claro para nosotros que nuestro espacio vital es aéreo, marítimo y terrestre, porque todas las cosas tienen unos principios. El sol es energía, el mar es energía, el suelo y el subsuelo está la energía que es de toda la especie humana. Esta es una época de pandemia y lógicamente va a conllevar a una movilización de toda la especie humana. ¿Qué viene? No sabemos todavía. La crisis económica es mundial, es en Colombia, afecta directa e indirectamente a toda la humanidad. Pero no, eso no es fácil asimilar que hay un cambio en la especie humana. Y eso nos lleva a nosotros a decir que la mujer de los pueblos indígenas, la mujer en edad fértil, la mujer gestante, lactante, la mujer madre que estructura la moral, la ética y la estética del ser humano, y la mujer sabia que mantiene la estructura cultural de los pueblos, es la base fundamental y ahorita es clave. Es clave. Es la esencia de la continuidad de la especie, de acuerdo a las reacciones que nosotros tengamos. Y estamos funcionando en este momento en el sentido común. Los nómadas, cuando vieron la pandemia, simplemente, como ya tenemos experiencia, nos adentramos hacia los bosques. Los seminómadas de los llamas nos fuimos dentro de los ríos, comer peces por allá, de acuerdo a la estación. Los que tenemos propiedades privadas, como los resguardos, cerramos la salida y entrada de los predios nuestros, y los médicos tradicionales, con experiencia milenaria, a organizar con profesores, directores y rectores el quehacer de la pedagogía del sistema sanitario milenario para resistir a una pandemia, y otros se fueron a sembrar porque sabemos que viene la crisis alimentaria. Otros, sencillamente los sueños, el Dios de nuestros sueños y sus espíritus nos orientaron el qué hacer. En las urbes estamos muy enredados porque el sistema sanitario republicano no dio el arranque, fracasó. Entonces, todas estas cosas que están sucediendo nos permiten a nosotros que la academia, que el gobierno, y no debe desesperarse, deben tener mucha calma y deben tener mucha prudencia. Y este es un momento y una oportunidad para tener un relacionamiento de conocimiento sobre lo que son las estructuras económicas, sociales, políticas y del espacio vital de los pueblos indígenas, porque eso nos puede llevar a un mejor relacionamiento. A los funcionarios públicos reconocer todos los errores que han cometido en 2 siglos, pero este es un momento para que acepten nuestra invitación a ustedes también, empresas, y a nosotros mismos, a recuperar el sentido común milenario, que es el de los principios de la armonía y equilibrio, la solidaridad y reciprocidad, y la complementariedad y responsabilidad. Allí están los ejes de lo diferencial establecidos en los ODS. Bienvenidos a este cambio de movilización humana. Muchas gracias.
Muchas gracias, Armando. Fernando, para cerrar esta primera ronda del panel, tú como director del área de responsabilidad social de Repsol y que nuevamente pues, han facilitado este espacio y han mostrado su interés y compromiso por reflexionar y entender la dinámica del cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Me gustaría que nos ayudaras haciendo un balance de lo que acabamos de oír desde el análisis desde la academia, del sector público, de las comunidades indígenas y ver cuáles son el rol de cada uno de los actores o cómo ustedes como empresa analizan la importancia de todos estos actores en el cumplimiento de la Agenda 2030. Bueno, pues muchas gracias y buenos días en primer lugar. Encantado de estar en este panel con vosotros. Lo primero quizá decir que por primera vez el mundo empresarial está, digamos, participando en una iniciativa de este tipo. Sabéis que en las anteriores iniciativas, los objetivos del milenio y tal, el sector empresarial no estaba. Y bueno, yo estoy aquí evidentemente en representación de Repsol, pero me atrevo a decir que hablo por voz de todas las empresas del mundo, que estamos encantados de que se cuente con nosotros y de que desde la pequeña, mediana empresa hasta las grandes multinacionales, seguro que todos estamos encantados de que esta vez se esté contando con nosotros y podamos ayudar a la consecución de los objetivos. Le daba yo una vuelta a decir, oye, ¿qué de carácter diferencial puede aportar el mundo empresarial a la iniciativa de la Agenda 2030? Yo creo que podemos aportar mucho de lo que es un poco el funcionamiento de una empresa privada por su naturaleza, que es mucha gestión, mucha medición, mucho indicador, mucho medir, mucho objetivo. En absoluto estoy diciendo que los ámbitos, que el resto de ámbitos no gestionen, por supuesto, el ámbito académico, de la sociedad, la administración, por supuesto que sí, pero yo creo que en la empresa privada sí que tenemos un puntito más, pues de gestionarnos así, ¿vale? Yo creo que podemos aportar mucho a medir y a establecer indicadores y a reportar indicadores y a ponernos objetivos y año a año ir verificando cómo los vamos cumpliendo. Yo tenía una conversación hace un año con la alta comisionada para la Agenda 2030 en España, una figura que teníamos en el anterior gobierno con dependencia directa del presidente del gobierno, y esta señora, que yo creo que tenía una ilusión enorme por el puesto que estaba desarrollando en España de liderar el desarrollo de la Agenda 2030, me decía, mira, yo el principal riesgo que le veo a la Agenda 2030 es que muchos hablamos de la Agenda 2030, muchos hablamos de los ODS, pero no sé si todos hacemos y desde luego muy pocos medimos, ¿vale? Muy pocos. Ella estaba obsesionada con la medición, estaba obsesionada con obtener indicadores del Instituto Nacional de Estadística, de decir, oye, ¿qué indicadores podemos tener para ir midiendo cómo progresamos y para irnos poniendo objetivos de para el año que viene haber progresado en los diferentes ODS? Sé que no es sencillo, sé que no es algo sencillo. En el mundo empresarial eso es algo más fácil. En el mundo, digamos, nacional, en el que establecer indicadores concretos y seguirlos es complicado, pero bueno, quizá al mundo empresarial sí que podemos ayudar en eso, ¿no? Darle un punto de medición, darle un punto de indicación, de establecimiento de indicadores y darle un punto de medida que quizá en la empresa privada podemos decir que estamos un poquito más acostumbrados a ello. Fernando, muchas gracias y muy interesante ese punto y esa última reflexión. Yo creo que, y me gustaría utilizar ese punto precisamente para la segunda ronda de preguntas. El rol del sector empresarial y esa fortaleza, por ejemplo, en temas de métricas, de medición, pues el sector empresarial sobrevive siempre y cuando pues, los negocios sean rentables y también sostenibles. Entonces, quisiera aprovechar y utilizar precisamente ese enfoque en cómo puede el sector empresarial ser un multiplicador de esas capacidades para que
la comunidad, la sociedad más amplia entienda cuál es el objetivo de la Agenda 2030, cómo contribuyen a la agenda y cuál es su rol precisamente en la implementación de la hoja de ruta que, por ejemplo, hoy tiene un país como Colombia. Me gustaría pues iniciar en este sentido, de pronto con la visión del sector público, pues que hoy en día lidera la Comisión Intersectorial y de pronto de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. ¿Ustedes cómo creen que el sector empresarial puede ser un referente de buenas prácticas para la medición e implementación de la Agenda 2030? Entonces, Adriana, te doy la palabra. Gracias. Precisamente como lo dice Fernando, creo que ese es el gran reto que tenemos desde el sector privado, y es la medición del impacto. Hoy en día, como les decía, tenemos una iniciativa muy importante desde el gobierno, y es poder llegar a la implementación de estos objetivos que, como también lo comentabas, ya dejaron de ser los objetivos del milenio, en donde eran un poco más pragmáticos, y tenemos que aterrizarlos a un trabajo conjunto entre no solo el gobierno, sino también en las comunidades, y el sector privado entra a ser fundamental para lograr como país poder cumplir con el desarrollo de estos objetivos. Eso nos genera un gran reto, y es poder medir si efectivamente este trabajo que se está realizando desde el gobierno, y que tiene que estar articulado y aterrizado por medio de las empresas, que son en este caso el sector de hidrocarburos, que tiene esa obligación de invertir socialmente en las comunidades en donde desarrolla su trabajo, y no solo como obligación específicamente de un contrato, sino también en el marco del relacionamiento propio con su entorno, y con el respeto sobre todas las cosas respecto al cumplimiento y al respeto del medio ambiente. Esto nos genera ese gran reto, y es a lo que hoy en día como Agencia Nacional de Hidrocarburos le estamos apostando, y es poder definir si estos proyectos de inversión social tienen un impacto real en territorio, no son actividades puntuales. Para eso estamos trabajando articuladamente, no solo con las empresas, para que se entienda muy bien cómo tenemos que entrar a medir precisamente este impacto desde cada una de las empresas, sino también cuál es la oferta institucional que tenemos a nivel nacional, tipo todo el programa de los PETs, para poder aterrizar y que estos proyectos un poco sean encaminados en las líneas de gobierno y en la estrategia de país, para que asimismo tengan sostenibilidad, y poder en un futuro, esperamos no muy largo, medir puntualmente el impacto. Eso le estamos apostando desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos hace aproximadamente 1 año y medio, haciendo ejercicios muy de trabajo conjunto con las empresas y en el territorio, recogiendo información, pero queremos hacer un gran ejercicio para poder medir si durante estos 15 años de la historia de la agencia, 17 años de la historia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que precisamente hoy está cumpliendo 17 años, estos programas en beneficio de las comunidades han tenido un impacto positivo en los territorios, a veces más de lo que nosotros como propio Estado hemos identificado, y a veces cuáles son los proyectos o tipos de ajustes que debemos hacer dentro del mismo mecanismo, para que efectivamente verifiquemos que hay un cumplimiento y que se logra medir el impacto, que es el objetivo final y a lo que le estamos apostando en este momento como ANH, y finalmente lo que te decía, muy alineados a la posición país y de gobierno, que es el cumplimiento y el desarrollo de la actividad en territorios sostenibles. Muchas gracias, Adriana. Y eso me lleva también a una pregunta, y aprovechar también que nos acompaña Armando, que nos oriente o nos dé sus reflexiones sobre cómo ven ustedes desde las comunidades, y precisamente pues que tienen mucha interacción con el sector privado, cómo puede el sector privado nutrir el cumplimiento de la Agenda 2030, en particular en los proyectos que tienen impacto directo sobre las comunidades étnicas. Hay un ejemplo que
Nosotros estamos en el proceso de consulta. El término real debería ser consulta previa, libre e informada, porque está en la Constitución. El gobierno no acepta sino consulta previa. Y además hay derecho a la objeción cultural, también hace parte de la Constitución. Funcionario público no acepta eso. Las empresas sí. Entonces uno dice, se trata mejor con la empresa que con el gobierno, con el funcionario público. En Colombia hay un municipio que tiene 41.000 habitantes. De esos 41.000 hay 21 pueblos indígenas y el mayoritario tiene 14.000 habitantes. O sea, más del 50% de la población de este municipio, que es Puerto Gaitán, está allí, vive muy humilde, muy pobre. La gente está muy mal. Son pueblos seminómadas. Pero estos pueblos indígenas subsidian al Ministerio de Hacienda con el 23% de la producción petrolera del país. Si Colombia produce 950.000 barriles de petróleo diario, este solo municipio, con el subsuelo, extrae 206.000 barriles diarios. Pero no hay esa armonía de relacionamiento con esa estructura de unos pueblos indígenas que son propietarios, pero que no tienen un trato. Entonces, si la estructura gubernamental no reconoce, aquí lo digo muy claro, no reconoce al ser humano indígena, no reconoce el subsidio que le da al Ministerio de Hacienda, no reconoce el respeto al diálogo para las soluciones. Por eso este cambio de movilidad de la especie humana puede permitir un mejor relacionamiento. Las ODS es una cosa universal, es viable, no es costosa, pero es un tema de entendimiento de lo diferencial del otro ser humano. Colombia es muy etnocentrista, pero es un etnocentrismo europeo, porque la estructura republicana definitivamente no ha podido en 200 años, pero nosotros los indígenas decimos, aquí estamos para el diálogo, aquí estamos para la concertación, ustedes pueden cumplir las ODS, las empresas tienen la intención, pero no es parte de su deber. Aquí es un tema interesante porque en esta etapa de movilización social podemos hacerlo. Desde nosotros, de Organización Nacional Indígena de Colombia, desde los pueblos indígenas, la invitación reiterada y reiterativa es a la función pública que ellos sí pueden cumplir. Pueden tener un mejor comportamiento, un mejor deber moral hacia los pueblos. Con las empresas nos entendemos mejor, pero la función pública debe permitir entender que somos diferentes, que tenemos economías diferentes, que tenemos sistema alimentario diferente, que hay una subalimentación al ser humano que subsidia al Ministerio de Hacienda con los recursos del subsuelo. A nosotros nos dan unos subsidios por ahí mensual. Si es un mayor de 70 años nos dan 90.000 pesos mensuales. Pero nosotros subsidiamos al Ministerio de Hacienda con 206.000 barriles diarios en solo el municipio de Puerto Gaitán. No es justo este tratado que nosotros tenemos. Sería esa como la invitación post pandemia. Armando, muchas gracias. Quisiera darle la palabra a María Eugenia. María Eugenia, ustedes como el sector académico y ese rol de gestión del conocimiento y avanzar precisamente en esos puntos de vista que hemos visto en cómo lo aborda
el sector público, cómo lo están viendo las comunidades étnicas y cuál es la visión del sector empresarial. ¿Ustedes qué creen de que debe ser la ruta para avanzar de manera más efectiva y eficiente en el cumplimiento de la agenda de los ODS, particularmente en la situación en la que nos encontramos hoy? Gracias, Javier. Pues primero quiero comenzar diciendo que pues para nosotros los ODS son, o los entendemos como casos prácticos de transición, es decir, son maneras o son alternativas, como bien lo decía Armando, globales, que de alguna u otra forma mueven a los países propiciar estas acciones en materia de sostenibilidad, pero para que realmente podamos cumplir los ODS desde la visión al menos de la academia necesitamos una innovación radical, es decir, hacer las cosas disruptivas, hacer las cosas diferentes, y para eso pues necesitamos también entender cuál es esa perspectiva, cuál es esa noción de sostenibilidad, entender también que la sostenibilidad no se entiende hoy en día ya solamente como el hecho de guardar o garantizar los recursos naturales para las generaciones futuras, sino de alguna u otra forma entablar unos procesos sinérgicos y sistémicos con el territorio. Y ahí es cuando entra, me parece a mí, de manera muy importante los procesos de gobernanza y los procesos de gobernabilidad. Particularmente desde la Universidad de Anne, lo que hemos estado haciendo, sobre todo mucho desde la llegada de Brigitte Baptiste como rectora, es tratar de involucrar una estrategia territorial, es decir, que la IAN pueda llegar a las comunidades, pueda llegar a los territorios y que los territorios también se sientan acompañados por la Universidad de Anne. Como les decía al inicio de mi intervención primera, nosotros somos un referente en materia de emprendimiento sostenible y por esa razón tenemos, digamos, muy buen relacionamiento también con la empresa privada. Pensamos también que la empresa privada tiene un rol fundamental a la hora de hablar de sostenibilidad, a la hora de actuar frente a la sostenibilidad, pero también, por supuesto, el sector público, y de hecho por eso nosotros entablamos unas relaciones muy apropiadas, muy, digamos, eficientes con ambos sectores, y el tema de las comunidades para nosotros es fundamental, o sea, es decir, sin la patica, digamos, para la construcción de sostenibilidad, sin la patica de las comunidades, este proceso simplemente no va, porque para eso es que necesitamos los procesos de gobernanza y de gobernabilidad que de alguna u otra forma podamos negociar, podamos articular con las comunidades. Esto nos va a permitir evidentemente, primero, propiciar la identidad y reivindicar la identidad de los territorios, adaptar inclusive las acciones en materia de sostenibilidad. A veces hablamos de acciones muy globales en materia de sostenibilidad y pensamos que simplemente llegamos, las traemos de otro país y las implementamos en Colombia, y en un territorio muy particular como Colombia, que sabemos que es multiétnico, pluricultural, biodiverso. Cada rincón de Colombia es muy diferente. Yo no puedo, digamos, copiar y pegar una acción en materia de sostenibilidad. Entonces, para eso la identidad de los territorios es fundamental para entender cómo puedo llegar a los territorios y cómo podemos trabajar juntos, porque la idea no es imponer ni nada. De hecho, para nosotros sostenibilidad también, y en el marco de nuestra política de sostenibilidad y emprendimiento sostenible, definimos sostenibilidad como esa cualidad de un sistema que precisamente permite o propicia procesos vivos. La sostenibilidad es un proceso muy cambiante, no es un proceso que se mantenga constante en el tiempo. De hecho, cuando superemos esta pandemia, muy probablemente las prioridades en materia de sostenibilidad van a ser muy diferentes a lo que era antes. Lo vamos a ver seguramente incluso o mucho más de cerca con las negociaciones climáticas, por ejemplo. Ya vimos que inclusive este año no vamos a realizar negociaciones climáticas, ni siquiera las previas negociaciones a las que se hacen frente a la negociación grande, como sería la COP26. Entonces, digamos que estamos en un proceso de mucho cambio, de mucha fragilidad, pero también de mucha oportunidad. Y eso es lo que precisamente necesitamos como revisar desde nuestros sectores y poder trabajar de forma articulada y colectiva, porque pues para eso es que estamos propiciando, digamos, esta noción de sostenibilidad desde la innovación radical. María Eugenia, muchas gracias. Bueno, y para cerrar esta ronda de preguntas en el panel, pues Fernando, yo creo que tú has ambientado una reflexión en donde hemos visto que
desde 3 puntos de vista. El rol del sector empresarial va desde la adopción de buenas prácticas en materia de medición y seguimiento, otro enfoque en torno a los retos en materia de corresponsabilidad con los actores involucrados en las actividades que desarrolla el sector empresarial, y por otro la oportunidad de que para el cumplimiento de la Agenda 2030 reconozcamos que toca hacer un esfuerzo muy importante en materia de innovación. Entonces, en ese orden de ideas y recogiendo lo que hemos oído a partir de las reflexiones de los panelistas, Fernando, me gustaría que nos contaras, y a la audiencia que hoy nos acompaña, cuál debe ser esa estrategia, de la visión de Repsol y ustedes como sector privado en este sector. ¿Cómo ven que debe ser la estrategia que involucre a los diferentes actores involucrados en la agenda de la Agenda 2030? Me gustaría que pudiéramos cerrar el panel con esa reflexión, que ustedes nos dieran insumos sobre cuál debe ser la estrategia para llevar a cabo estos desafíos. Perfecto, perfecto, Javier, gracias. Bueno, quizá aquí me gustaría hablar un poco de lo que puede ser la estrategia externa, digamos, la estrategia hacia afuera de las empresas y la estrategia interna. Sobre la estrategia externa me vienen a la cabeza dos palabras que tú has dicho, que son la corresponsabilidad y la innovación. Yo creo que esto necesariamente tiene que pasar pues por el ODS 17, que para mí es el ODS más transversal, que es el ODS de las alianzas. Yo creo que el reto es tan enorme al que nos enfrentamos que si cada uno lo pretendemos abordar desde nuestra posición y desde nuestro punto de vista, bueno, vamos a lograr pues una suma de cositas, pero yo creo que no vamos a meterle mano de verdad al asunto y conseguir logros relevantes. Yo creo que es necesario que nos aliemos y que nos aliemos todos, el mundo empresarial, el mundo de la administración, el mundo académico, las organizaciones indígenas, la sociedad en su conjunto. Tenemos que aliarnos para que cada iniciativa cuente con la potencialidad de los diferentes puntos de vista y cuente con la multiplicación de esfuerzos que supone el que diferentes ámbitos se estén juntando. Yo creo que es necesario, y nosotros, bueno, por sacar algún ejemplo concreto, yo creo que en Repsol Colombia lo estamos haciendo. Estamos teniendo mucho éxito en iniciativas que hacemos junto a otras instituciones. Proyectos por el agua en alianza con el PNUD, que conocerás, Javier, que hemos desarrollado en Colombia con muchísimo éxito. La Feria Internacional del Libro en alianza con la Cámara Colombiana del Libro. El desarrollo de cadenas productivas en el Meta con Socadevi, la Biblioteca Pública Indígena que hemos desarrollado con la comunidad indígena Guayú, el estudio sobre derechos humanos que hemos desarrollado en territorio Goyú junto con la ONIC, y Armando lo conocerá bien, y la empresa Zavala. Yo creo que son ejemplos claros. Cualquiera de estas iniciativas, si la hubiera desarrollado Repsol solo, bueno, pues hubieran sido cositas. En asociación con otros potencia mucho el éxito de las iniciativas. Y luego ya mirando un poco más hacia adentro, hacia lo que cada empresa hacemos, yo creo que la estrategia tiene que pasar pues, por dos palabras quizás. Una es concreción y la otra es compromiso. Concreción es, bueno, pues cada uno vamos a dedicarnos a lo nuestro. Nosotros hemos hecho un ejercicio de decir, oye, si le pretendemos pegar a todos los ODS, vamos a dispersar mucho el foco. Vamos a hacer un ejercicio, y lo hemos hecho, decir, oye, ¿a qué ODS desde nuestra actividad como empresa de oil and gas podemos pegarle más? Bueno, pues nos han salido unos poquitos, nos han salido 3, el 7, el 8, el 13, muy evidentemente cambio climático, muy evidentemente energía asequible, el 6, muy evidentemente agua. Bueno, pues peguémosle fundamentalmente a esos ODS, y luego con algo que yo creo que somos bastante líderes, y yo creo que me siento orgulloso de eso. Tenemos compromiso, y el mejor ejemplo es el acto de hoy. Llamo compromiso, es decir, oye, a principios de año elaboramos nuestro plan de sostenibilidad y concretamos qué vamos a hacer cada año.
y al final del año rendimos cuentas y decimos lo que hemos hecho perfectamente, lo que no hemos hecho tan perfecto y lo que no hemos podido hacer, pero con compromiso. Yo creo que hay otras tantas asociaciones, empresas, etcétera, que al final del año, bueno, pues se ponen un poquito a decir, oye, este año ¿qué hemos hecho? Y es una recopilación de cositas. No, no es eso, hay que tener compromiso y salir al mundo exterior, comprometerse a primero de año en cosas concretas y al final del año rendir cuentas para ver qué has hecho. Yo lo veo así, creo que enfocarlo así creo que es mucho más ambicioso que al final del año un poquito hacer una recapitulación de todo lo que hemos hecho, que seguro que hemos hecho todos. Haciendo lo que normalmente hacemos, hemos hecho muchas cosas que ayudan a los ODS, pero yo creo que eso es poco. Fernando, muchas gracias y muy interesante. Yo creo que ese es el gran mensaje que nos deja el panel y el espacio que hoy hemos desarrollado gracias al apoyo de Repsol, y es que realmente el cumplimiento de la Agenda 2030 se refleja en una palabra, y es alianza. Sin las alianzas y sin involucrar sector público, academia, las comunidades y por supuesto el sector privado, no vamos a poder desarrollar y tener metas específicas a las cuales les podamos hacer un seguimiento periódico. Y yo creo que este tipo de espacios nos invitan a reflexionar con eso, y seguramente pues si los mantenemos y podemos continuar haciendo este tipo de balances, tendremos una agenda mucho más clara en su cumplimiento y en su atribución, por supuesto, a la agenda de los ODS. Creo que es el momento para responder unas preguntas del público, así que le doy la palabra a Patricia y a Misael que nos han apoyado con esa parte para que los panelistas nos contribuyan con sus respuestas. Bueno, pues muchas gracias, muy buenos días a todos. Me ha correspondido a mí estar al frente de las preguntas que ha hecho el público, hay varias. Entonces yo me voy a permitir hacer algunas para cada uno de los panelistas para poder cerrar este conversatorio. Yo quisiera iniciar con Armando. Digamos, hay varias preguntas que están enfocadas, ¿cuál es el rol de las comunidades en este cumplimiento de ODS? Armando ha recogido varias experiencias, pero si tuviéramos que desde las comunidades y usted como líder decirle a la gente, al resto de la sociedad, ¿cuál sería ese rol que hoy las comunidades indígenas están desempeñando para el cumplir con esos ODS? Armando. Yo estaba recordando ahorita al doctor Javier Ignacio que nos conocimos en otro espacio del Cauca, creo que fue, negociando pueblos indígenas con el gobierno, una movilización que teníamos por allá. Y el lío de nosotras, así es, Armando, que queremos que haya metas e indicadores en la implementación del acuerdo de La Habana. Entonces nosotros decíamos bajo la lluvia ese día, ¿qué es planeación para nosotros y para ustedes? ¿Ustedes por qué no nos aceptan que nosotros hacemos la planeación de ustedes, pero nosotros la hacemos al revés? Y si usted nos entiende que la planeación de nosotros no es como ustedes digan, sino al revés, eso es lo diferencial. Y ese fue el diálogo para llegar a un acuerdo ese día. Y eso es lo que le pasa al gobierno. Entonces uno dice, las empresas que uno tiene la idea que son cuadriculadas, primero, segundo, tercero, no lo son. La función pública es primero, segundo, tercero, y son conscientes de sus errores, que no son viables, de cumplimiento. Entonces, cumplir las metas no son difíciles. No son complejos, porque simplemente son una actitud humana para la reflexión de cómo buscamos y entendemos que hay planeaciones distintas. Una mujer guayú, cuando van a sacar los restos, o sea, los huesos de los muertos, se reúne y
y la mujer llama a todos los familiares sin agenda, sino en la oralidad, lo que le corresponde hacer a cada uno en 10 años más adelante. Y a los 10 años todo el mundo cumple su función porque palabra. Y eso es una planeación, no es en la oralidad. Digo, no es escrita. Entonces cumplir la ODS es fácil, es sencilla. Es un acto de nobleza que es lo diferencial. Ahí está la clave. No es lo diferencial en el papel, sino lo diferencial en la práctica. Un nómada, su sistema económico es recolección, pesca y caza. ¿Qué le sucede a un nómada del Pacífico? No puede cazar porque el campo está minado y está el paramilitarismo y el ejército. No puede pescar porque hay veda. Tampoco puede recoger frutos. ¿Y qué hace? Está confinado en el área urbana. ¿Y cómo se resuelve cómo lo resuelven en la economía, en el sistema alimentario? ¿Cómo cumplimos en la ODS ahí los objetivos del milenio ahí con esa población? Es una voluntad política del ser humano, del funcionario público. Y las empresas resulta que sí nos dan para entender eso. O sea, ellos tienen una planeación de la empresa y nosotros tenemos otra. Dialogando, resolvemos la situación de los intereses de ambas partes. El funcionario público, pero no da. La invitación es en esta movilización de la especie humana, hacer el acto de la acción, tomar decisiones humanas, tomar decisiones sabias, tomar decisiones ya unas métricas sociales que están establecidas en el mundo entero y que todos merecemos. Es muy sencillo, es un acto de nobleza nomás, lo demás se resuelve. Gracias, Armando. Muchas gracias por su intervención, muy buenos mensajes. Fernando, desde el sector empresarial, ¿cuál es el mensaje que se le podría dar al resto de empresas y de los diferentes grupos sociales para el cumplimiento de los ODS? Así un mensaje contundente. Yo le llamaría a interiorizarlo, quiero decir, asumirlo como una oportunidad y convertirlo en el ADN de la compañía. Si las empresas vemos no solamente los ODS de la Agenda 2030, sino la sostenibilidad en general como una amenaza, como una obligación, como algo por lo que hay que pasar para seguir, fracasaremos siempre. Esto hay que verlo como una oportunidad e interiorizarlo como parte del ADN de la compañía. Yo creo tener la suerte de ser director de sostenibilidad en una empresa que es así. Yo tampoco llevo muchos años en el puesto. Cuando llegué a la posición, bueno, siempre lees qué es esto de ser director de sostenibilidad. Y bueno, por dicho de una manera un poquito, digamos, mundana, pues aquello venía a ser como el tocanarices que llamamos en España de la organización, que tiene que ir, oye, que hay que hacer esto, oye, que hay que hacer lo otro, que los compañeros digamos que se esconden por los pasillos para que no les... Bueno, en Repsol eso no es así. Yo tengo la suerte de que en Repsol eso no es así. Yo llegué a un puesto y enseguida me encontré con una empresa en el que toda la alta dirección está convencida de que esto no es una carga, que esto es una oportunidad, que si no lo hacemos dentro de 20 años no existiremos. Y yo creo que bueno, pues a disfrutar de ello y a disfrutar de un trabajo muy bonito que es el trabajar en sostenibilidad y como parte de ello contribuir a los ODS, que yo creo que se disfruta mucho haciendo estas cosas. Vale, Fernando, muchas gracias, muy amable. María Eugenia, recogiendo un poco las palabras de Fernando, y tú nos has hablado de esos procesos sinérgicos entre la academia, las comunidades y los territorios. ¿Qué hacer para lograrlo en la práctica, desde la academia? Gracias. Pues primero, antes de responder a tu pregunta, quiero contarle a Fernando que también me siento igual. O sea, en la universidad creo que, digamos, está impregnado el ADN, como dice Fernando, de sostenibilidad y de emprendimiento sostenible, y eso es algo muy, muy importante, porque ya cuando uno entra a ser parte de una institución, como una empresa, tanto pública o privada, o una universidad, ya
que esté comprometida, digamos, con esta visión de sostenibilidad, de hacer las cosas diferentes y de entender que esto no es simplemente para cumplir un check en la normatividad o, digamos, nacional o internacional, sino que de verdad es algo voluntario. De hecho, nosotros en nuestra política de sostenibilidad y todo lo que estamos haciendo en materia de sostenibilidad es 100% voluntario. Nadie nos está, digamos, obligando a hacer esto. Entonces yo creo, y para responder un poco a tu pregunta, creo que primero tenemos que ser conscientes de que estamos vivos y de que somos seres frágiles. Y cuando ya entendamos esa noción, eso es una noción muy, digamos, bioinspirada que yo a veces utilizo en algunas de mis presentaciones como para que podamos entender que más allá de ser seres humanos y de tener nuestros trabajos y todos somos seres vivos y formamos parte de un sistema natural. Hasta que nosotros no seamos conscientes de que somos naturaleza, de que somos parte del sistema natural, pues no vamos a cambiar el chip. La segunda cosa que yo quisiera decir es que de alguna u otra forma, ya teniendo en cuenta esto, necesitamos de construir paradigmas. Si seguimos haciendo las cosas igual, vamos a seguir teniendo los mismos resultados o peores. Ya hay mucha evidencia científica, sobre todo, que nos indica que vamos rumbo al colapso. ¿Qué estamos haciendo para detener el colapso? El colapso de todo tipo, de crisis climática, de crisis socioecológica, de crisis sanitaria. Ahorita se suma esto. El COVID aparece ¿por qué? El COVID aparece por una, digamos, destrucción del sistema natural, sin lugar a dudas. La evidencia científica está detrás, no lo digo yo. Entonces, es como realmente entender que todo está sistémicamente conectado, o sea, todo está intrínsecamente conectado. Y si no entendemos esa visión desde la sistémica, pues va a ser muy difícil que en nuestras organizaciones o inclusive en nuestras vidas individuales, pues podamos cambiar los comportamientos necesarios para transitar hacia esa sostenibilidad. Y por supuesto, como decía ahorita, para una organización o para una persona individual es necesario también que entendamos qué es sostenibilidad y dejemos el cuento atrás de que el desarrollo sostenible es solamente garantizar los recursos naturales para las generaciones futuras, porque, insisto, esa es una definición muy convencional. Tenemos que pensar con la innovación radical, tenemos que actuar frente a la innovación radical, frente a la sostenibilidad a partir de la innovación radical y para ello se concibe en el sentido de, primero, entender que la sostenibilidad forma parte, digamos, de vivir bien dentro de los límites planetarios. Tenemos que aprender a convivir con los límites planetarios que ya nosotros mismos hemos impuesto. Para los que no están familiarizados con la noción de límites planetarios, pues es simplemente que el planeta tiene su capacidad de carga. El planeta no es ilimitado, el planeta tiene su capacidad de carga y ya en muchos temas hemos transgredido esos límites. Entonces, de alguna u otra forma, entender que la sostenibilidad es cambiar las cosas completamente como las hemos venido haciendo, propiciar acciones sistémicas, acciones que promuevan estos acuerdos y estas negociaciones con los diferentes actores y grupos de interés que forman parte de la organización, de la empresa, de la entidad, de la comunidad, y de alguna u otra forma, pues propiciar esa visión pluriversal que tanto necesitamos cuando hablamos de sostenibilidad. Entonces, desde la academia, pues estamos 100% comprometidos y principalmente pues desde la EAN digamos, tratar de permear esta noción de sostenibilidad innovadora en todas, digamos, los órdenes del país y, por supuesto, trabajar de la mano con la empresa privada, con el sector público, con las comunidades, pues para realmente propiciar esas acciones que transiten hacia la sostenibilidad. Muchas gracias, María Eugenia. Y por último, Adriana, qué rico podernos ver, así sea por estos medios. Hay una pregunta que varias personas han hecho que tiene que ver con ese ejercicio de territorializar la inversión, territorializar, digámoslo, esos indicadores de los programas en beneficio de las comunidades, de la sostenibilidad. ¿Cómo desde la NH se está visualizando eso? Misa, también un gusto verte nuevamente, así sea por este medio. Efectivamente, nosotros como sector extractivo reconocemos que somos un sector altamente impactante en las regiones, no solo para el medio ambiente, sino para las comunidades. Es algo que tenemos que reconocer. Efectivamente, precisamente por eso el reto de este tipo de industrias es mayor al de otro tipo de actividades.
ya al reconocerlo creo que es un paso importante, y por eso desde la política minero-energética se está trabajando muy arduo en este sentido. Tenemos el primer sector en tener política de derechos humanos y empresa, primer sector en tener política de cambio climático, que efectivamente no solo es que esté dentro de la política, hay unos planes de acción muy definidos para cada una de las entidades adscritas al sector minero-energético, obviamente liderado por el Ministerio de Minas y Energía, con unos planes de acción concretos para cada una de las entidades que en el fondo buscan eso precisamente, Misa, es poder impactar realmente los territorios y entrar a territorializar estas políticas, y esa ya es la función propia de cada una de las entidades, con unos planes definidos, como te digo, y con unos indicadores y metas específicos. Desde la política de derechos humanos y empresas, nosotros hemos realizado durante 2 años, un poco más, un ejercicio con un grupo de empresas en las que efectivamente está también Repsol, 11 empresas que se han dedicado a un poco trabajar de la mano con el gobierno, porque es que ese objetivo de desarrollo 17 es definitivamente el clave para poder generar este tipo de alianzas, donde no podemos seguirnos pensando como entes independientes, el gobierno, la empresa y la comunidad. Somos uno solo, y como país tenemos que migrar a ese tipo de ejercicios. Como lo decía Fernando, son realmente exitosos si se generan y se pueden lograr procesos donde estén presentes esas tres componentes. Y asimismo, este plan de derechos humanos y empresa va a llevar al punto en donde nosotros vamos a tener y formular con la misma industria unos indicadores claros, que al final del ejercicio va a ser obligación dentro de la propia minuta contractual, y que la ANH va a tener la obligación de hacerle seguimiento y monitorear que efectivamente se desarrollen de acuerdo a lo planeado y estipulado en esos indicadores que estamos en este momento en construcción. Igual nos pasa con la política de cambio climático. Tenemos un plan de trabajo muy específico en donde no solo obviamente se trabaja desde el gobierno, sino quien debe al final implementar la tecnología para lograr la disminución de estas emisiones que tenemos como reto y como objetivo de disminución en el sector minero-energético, pues son precisamente las empresas que están llamadas a poder realizar estos cambios tecnológicos y poder incluir en sus procesos, que sus procesos sean mucho más limpios, y asimismo lograr los objetivos que tenemos desde el sector. ¿Cómo finalmente se materializa todo este ejercicio? Trabajando desde el territorio. Nosotros tenemos que definitivamente, y eso creo que es algo que hemos venido desarrollando como sector hace ya por lo menos unos 5 años, y es dejar de pensar que nosotros tenemos que trabajar desde la oficina y tenemos que llegar a trabajar desde las comunidades, y creo que ese es uno de los retos también fundamentales para la industria, y es aprender a escuchar a las comunidades, aprender a trabajar con las comunidades y entender también la visión de desarrollo, que, como lo decía Armando, no es la misma para cada comunidad, no es lo mismo, y hay que entender la particularidad de cada territorio, y asimismo las empresas que tienen varios bloques en diferentes partes del país lo han entendido, que no es igual trabajar con una comunidad de Putumayo, no es lo mismo trabajar con una comunidad de La Guajira, ni con una comunidad del Casanare o del Meta, del Magdalena Medio. Siempre cada una tiene su propia cosmovisión, cada una tiene sus propias particularidades, y asimismo las empresas tienen que ajustarse y entender en el territorio que están trabajando. En eso creo que se ha avanzado bastante, pero obviamente las empresas son las que ayudan que efectivamente esos programas que se invierten sean sostenibles, estén encaminados obviamente en el cumplimiento de estos desarrollos, de este desarrollo sostenible, sin dejar de lado, y creo que eso es una apuesta muy importante, las autoridades locales, porque tanto los gobiernos locales como regionales finalmente tienen una visión de desarrollo de su territorio que debe estar totalmente alineado al ingreso y a la permanencia de la industria, de ser el caso, dentro de su territorio. Tienen que entender por qué deben convivir con la industria, porque la industria puede ser un motor de desarrollo
para el propio territorio, pero por eso precisamente el diálogo tiene que ser totalmente informado, tiene que ser totalmente claro, hay que empezar a bajar la información que a veces se ve un poco muy arriba para las comunidades y para los propios gobiernos locales de lo que realmente es la industria de hidrocarburos, el impacto real de la industria, las actividades que se desarrollan, los compromisos que tienen la industria en el momento de firmar un contrato con la Agencia Nacional de Hidrocarburos y por qué hay unos plazos establecidos, porque asimismo, como lo decía Armando también, la ANH ha reconocido que se debe realizar precisamente ese proceso de consulta previa, incluyendo dentro de la fase contractual una fase 0 o una fase preliminar o previa, en donde lo que busca básicamente esa fase del contrato es realizar el proceso de consulta previa, si obviamente hay presencia o pertinencia de las comunidades tanto indígenas como ron o negritudes. Entonces, creo que la labor y finalmente cómo lograrlo es tener unos planes de trabajo muy definidos por cada uno de los componentes, magnificar e identificar cuáles son esas alianzas que se pueden desarrollar desde el territorio y no solo con las comunidades, sino también con el gobierno a nivel nacional, cómo podemos bajar esa oferta al territorio y obviamente ya la labor que le toca en este caso a la Agencia Nacional de Hidrocarburos es poder garantizar ese desarrollo, que esos programas se inviertan de la forma adecuada, que tengan el cumplimiento de acuerdo a lo que se planean y se plantean y se aprueban dentro de la agencia y finalmente lograr que todas esas políticas de gobierno nacional que impactan al sector de hidrocarburos, como el tema que te cuento, derechos humanos y cambio climático, efectivamente se materialicen y eso se hace únicamente con trabajo articulado y como lo estamos haciendo en este momento con el sector privado. No podemos nosotros plantear políticas que al final del ejercicio no sean aterrizadas y trabajadas con las empresas y obviamente ya al final con las comunidades que son las que entrarán a revisar y yo creo que son nuestro gran derrotero si efectivamente estas políticas y estos planes de trabajo se ven finalmente en el desarrollo propio de las comunidades y los territorios en donde hay presencia del sector de hidrocarburos. Vale, muchas gracias, Adriana. Entonces, damos cerrado la parte de preguntas. Le paso la palabra a Patricia Lagos. Muchas gracias. Bueno, y con esta, primero agradecer a todos y cada uno de los panelistas y agradecemos a todos la participación en este evento. Esperamos que haya sido de su interés. Los invitamos a conocer nuestro plan de sostenibilidad en profundidad en nuestra página de Repsol.com y asimismo conocer cómo desde Repsol estamos trabajando para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchas gracias a nuestros panelistas, a nuestro moderador y a todos los asistentes al evento. Les haremos llegar las memorias del evento en breve a cada uno de sus correos electrónicos. De nuevo, gracias y damos por finalizado el evento. Gracias a vosotros. Buen día. Muchas gracias a todos. Gracias, chao. Gracias. Adiós. Hasta luego.